Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a esta clase, de clases bíblicas para el ministerio nivel número 1. El día de hoy vamos a continuar con la clase que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el carácter personal, pero vimos solamente la primera parte. Hoy vamos a ver esta segunda parte. Para poder iniciar, te invito a orar conmigo. Gracias, Señor, porque tú nos brindas el tiempo, Señor, porque tú nos brindas el espacio. Sé tú, Señor, el que habla en esta noche. Permítanos aprender siempre, Señor, uno del otro, pero tú, Señor, danos eso que nosotros necesitamos para servirte en excelencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. La clase anterior estuvimos hablando de las primeras 8 características de lo que es ser un siervo del Señor, un ministro del Señor. Y cada una de ellas nos daba una característica especial de lo que debe de ser el carácter personal de un cristiano. Muchas personas pueden tener muchos talentos, dones, habilidades para hacer la obra del Señor. Sin embargo, el no tener un carácter íntegro, el no tener un carácter personal completo, puede llegar a entorpecer la obra del Señor. Como les mencionaba la vez pasada, en ocasiones no nos damos cuenta y llegamos a ser de piedra de tropiezo para alguna persona o de gran bendición también para ellos, y a veces lo hacemos sin querer. Entonces, en lo que fue la clase pasada, hablamos sobre Tito y Timoteo, las epístolas pastorales. Las primeras 8 características que vimos fue, número 1, irreprensible o irreprochable en Tito 1:7, sobrio o vida seria en 1 de Timoteo 3:2, prudente o sensato en 1 de Timoteo 3:2, respetable o conducta decorosa en 1 de Timoteo 3:2, no dado al vino o borracho, es Tito 1:7, no pendenciero o peleonero en Tito 1:7, no avaricioso o no amante del dinero en 1 de Timoteo 3:3 y no arrogante o terco en Tito 1:7. Bueno, vimos las características de cada uno, platicamos al respecto, y yo creo que tú hiciste conciencia, dijiste, ¿qué de estas cosas son los que yo ya llevo a cabo en mi vida? ¿Cuáles son de estas características que yo a lo mejor inconscientemente cambié? A lo mejor Dios hizo un cambio y yo no me había dado cuenta. Algunas de estas 8 que vimos la clase pasada. Ahora vamos a continuar con las restantes que vienen tanto en Tito como en Timoteo. Y la primera es no iracundo o mal genio. Yo tengo que ser honesta. Yo siempre fui de un carácter bastante duro. De hecho, cuando yo entré a mi carrera, a mí me decían, ay, te vamos a dar primer año. Como les mencioné, soy maestra de primaria en lo secular. Entonces, te vamos a dar primer año. Tienes una cara muy bonita. Y yo, si supieran que soy así como que, a lo mejor soy muy dura y no se han dado cuenta. Ya cuando me vieron a dar clases, que se dieron cuenta que era así como que bastante dura a la manera de dar mis clases, decidieron cambiarme a quinto o sexto año. Pero sí tenía, en mi adolescencia sufrí con un problema de un mal genio, pero creo que era parte de un proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir no iracundo o mal genio? Alguien que se detiene de comportarse con mala actitud con quien sea, donde sea y cuando sea. En Tito 1:7 lo dice, no debe ser terco ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. No debe de ser de mal genio. Debemos aprender a detenernos cuando sentimos esas ganas de contestar o de, como les mencioné, ¿no? Así como que, uy, me dicen algo y me enciendo, ¿no? Entonces debemos de detenernos para poder comportarnos correctamente y no de mala manera, ¿no? A lo mejor vas a decir, híjole, es algo que me cuesta trabajo, créemelo. A veces en la vida diaria que llevamos, algo sucede, algo pasa, uy, explotas. Principalmente ahorita en el tráfico en la ciudad, ¿sí o no? A veces vamos, sobre todo, yo recuerdo, y ocasionalmente cuando acompaño a mi esposo a la iglesia, que vamos en el tráfico y no falta el que se te pare enfrente, el que se te mete de mala forma, el que casi hace que choques, y estás así como que, oh, no.
es algo que llegamos a controlar. Siempre cuando vemos a una persona, al menos mi esposo y yo, que va súper rápido, lo primero que hacemos es orar. Ay, Señor, por favor. O que se nos mete así como que de una manera muy irracional, es por favor, Señor, que no permitas que esta persona cause un accidente, no permitas que esta persona llegue a tener algún accidente, hazla que llegue con bien y cuida a todos los que estemos alrededor de él, ¿no? Pero antes realmente reaccionábamos de una manera un poquito más dura, así como que les contestábamos, les decíamos, pero ahora nosotros comprendemos cuál es la forma correcta de actuar, porque Dios ha puesto en nosotros, aparte ya de ver estas clases, una manera de ver el mundo en el cual en vez de maldecir, bendecimos, ¿no? Número 10, no amante de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir esto? Alguien quien se prohíbe a sí mismo de recibir o ganar dinero fácil o mal habido. No se aprovechará de su posición o reconocimiento para recibir dinero. Esto lo vemos en Tito 1:7 que dice, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe de ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Mi cuñada trabaja en un lugar de área de juegos de niños. Entonces, cuando fue el 30 de abril, el fin de semana del 30 de abril, fue un caos su trabajo. Pero recuerdo muy bien que nos mandó un mensaje y le platicó a mi esposo que una señora le dio una propina. Entonces ya le dijo, no, o sea, es parte de mi trabajo, es una responsabilidad que yo tengo, el cuidar el bienestar, pero sobre todo el llevar un orden, ¿no? De que se acabó el tiempo de las personas que estaban adentro, por favor, hay que retirarse, hay que limpiar, hay que sanitizar y dejar entrar al otro grupo de personas, ¿no? Entonces, recuerdo que nos dijo también que cuando estaba en la lista en la fila con una lista anotando los nombres de las personas que iban a entrar y cuántos eran, una señora se le acerca y le dice, ay, falta mucho. Y ya mi cuñada le explica cuánto tiempo y el proceso de cómo entrar y el tiempo que iban a estar dentro, y que una señora le dijo, ¿y si te doy una muchada? ¿Y si te doy dinero, me dejas entrar antes? A lo que mi cuñada le contesta, no, señora. Muy, muy amable le sonríe, no señora, eso no es correcto. Hay personas que llegaron hace tiempo y no por un dinero extra yo voy a permitir o me voy a brincar a esas personas. Entonces debemos de ser de ejemplo, no podemos, debemos de tener una conducta irreprochable. Si alguien en algún momento nos ofrece hacer un negocio que sabemos que no es correcto, que tiene así como que hay algo que no está bien, debemos de aprender a detenernos. Debemos de aprender a decir no, y sobre todo no aprovecharnos de nuestra posición. Vuelvo a retomar mi vida, en mi trabajo. El ser maestra es, la cooperación para el Día del Niño, lo de la posada. Fui 4 años seguidas maestra de sexto año. Lo de la graduación era un caos porque era pues que 100, 200 pesos por niño, entonces era algo que se iba juntando durante un largo periodo. Entonces, siempre que pasaba eso, yo entregaba cuentas en dirección y con padres de familia. Esto fue lo que me entregaron, en estas fechas me entregaron, los niños me firmaban cuando me entregaban el dinero, los papás. Esto fue lo que se gastó, esto fue lo que sobró, o tanto esto faltó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo trataba de ser lo más clara y honesta posible para que nunca hubiera un malentendido y vieran que yo no estaba deseosa de ganar de una manera incorrecta dinero extra. Entonces, debemos de tener también cuidado con eso. Número 11, amante de lo bueno o persona de bien. ¿Qué quiere decir esto? Alguien quien se deleita y persigue el hacer lo que es bueno para todos. En Tito 1:8 dice, al contrario, siempre debe de estar dispuesto a hospedarse gente en su casa y debe de ser un hombre de bien y de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Alguien que se deleita y persigue el hacer lo que es bueno para todos, no alguien egoísta, no alguien que nada más se preocupa por uno mismo, no alguien que nada más busca su beneficio. A veces, si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, definitivamente dejas de comprarte tú tus cosas porque tus hijos tengan lo necesario. Pero sabes que si ellos tienen lo necesario, es un bien para la familia. Tenía muchas ganas de
de salir y correr, pero resulta que mi hijo quiere salir a caminar, entonces, ¿qué hago? Claro que lo hago, es también algo para bien. Son cosas muy sencillas y muy básicas los que estoy poniendo de ejemplo. Sin embargo, siempre debemos de ver la manera de que los bendecidos no nada más seamos nosotros, sino sean todas las personas que estén a nuestro alrededor, sean todas las personas que puedan conocer de Dios. A lo mejor uno dice, ay, el cafecito de mujeres, o la reunión de varones, o las células cuando son presenciales. Ay, le voy a dar raite a la iglesia. A lo mejor no lo vemos como un acto de bondad o de hacer lo bueno. Sin embargo, para la otra persona puede ser de cambio, puede ser de un gran cambio para ellos. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas para beneficio de todos, para bendición de todos, no nada más de uno solo. Número 12, justo o de buen juicio. ¿Qué quiere decir? Alguien quien hace lo correcto siempre y da lugar debido a todos sin hacer preferencia por nadie. En Tito 1:8. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Justo de buen juicio. Voy a platicarles poquito. Cuando yo llegué a la iglesia, pues llegué diciendo que yo era maestra de primaria, ¿no? Entonces dijeron, ay, únete al ministerio de niños. Yo la verdad entré así como que, híjole, yo soy bien dura, bien, así como que, pero uno cambia. Los niños hacen que cambies. El estar definitivamente trabajando con niños hace que aprendas un montón. Estoy haciendo promoción al ministerio. Hace que aprendas muchísimo. Pero en ocasiones el trabajar con niños, el estar enfrente de un grupo de personas, llegan a haber situaciones en las cuales hay roce entre ellos y tú debes de ser siempre lo correcto. Tú debes de ser a la persona que le da siempre lugar debido a todos sin hacer preferencia. A lo mejor tú vas a decir, ay, es que ese niño es muy platicador. Yo en lo que se respecta al ser maestra, ¿no? Yo he tenido alumnos de todo, desde groseros, altaneros, platicones hasta por los codos, el típico niño que quiere hacer reír a todos, el niño que está enojado por todo, el niño que es muy cohibido, que no le gusta hacer nada. Entonces, siempre trato de incluir a todos sin notar preferencias. A lo mejor van a decir, ay, profe, es que usted quiere más a Juanita. Ay, profe, es que usted no quiere a Panchito. No es eso. Nosotros siempre debemos de ser igual, tratar igual a todos, pero sobre todo no hacer ninguna preferencia. Ser justos con las situaciones. No se me olvida así como que, es que me sacó la lengua. Un día llega un niño cuando me dieron primer año, es que le sacó la lengua. Y volteo y yo le digo, a ver, abre la boca y saca la lengua. No es cierto, yo la vi ahí adentro. Suelta la carcajada del niño, se le olvidó lo que le había hecho el otro niño y se fueron los dos muy contentos a jugar. Entonces, siempre hay que darle lugar a todos, hay que escuchar a todos, pero sin dar preferencia, no porque sea tu amigo, no porque sea tu primo, no porque sea tu hermano, vas a tratar de inclinarte más hacia ese lado. Siempre debemos de ser justos de ambos lados y tratar a todos por igual. Número 13. Santo. ¿Qué quiere decir ser santo? Uno que se aparta de todo lo que le estorba ser el siervo o la sierva que está aprendiendo a hacer. En Tito 1:8 dice, al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. ¿Qué quiere darnos a entender? Todo aquello que nos estorba, que nos hace mal, que no nos deja avanzar en el camino para ser unos buenos siervos o siervas del Señor. A lo mejor tú tienes a alguien que te dice, ay, ¿a qué vas a la iglesia? Ay, tú nada más vas a perder el tiempo. Ay, te lavaron la cabeza. Son muchas frases que podemos escuchar y que yo estoy segura que en algún momento las has escuchado. No es simplemente alejarte completamente de esas personas, sino dar un espacio. El saber que algo o alguien puede estorbarte al camino que Dios ya te ha llamado, es el momento entonces de apartarnos un poco. Tú vas a decir, ay, pero ¿cómo voy a dejar de ser su amiga? No, simplemente que cuando esas palabras lleguen,
cuando esas frases lleguen o esas críticas, tú hagas caso omiso. Poco a poco ellos van a ver que no te lavaron el cerebro, poco a poco vas a darte cuenta que eso en específico te hace mal. Entonces tú vas a poder tomar cartas en el asunto y decir, ok, hasta aquí, yo con estas personas puedo tener una relación, claro que muy bien de amistad, pero cuando se trata de esto, entonces voy a tomar mi distancia. Yo tenía, muchísimas amigas, cuando yo llegué a la iglesia, muchas, que si no era el café, era comer, que si no era comer, era cenar, que irnos de fiesta, que esto, que el otro, que cuando me convierto, definitivamente pierdo a casi su totalidad de mis amistades. ¿Por qué? Porque yo ya no era la que salía a tomar. Bueno, más bien dicho, la que era como la conductora designada, porque en sí casi nunca tomaba porque era la que tenía carro y movía todas. Entonces ya no era la que salía a comer, porque pues entre la comida y la comida no faltaba aquella que dijera alguna grosería y por ende pues se daban otros malentendidos. Entonces perdí muchas amistades. Y me di cuenta entonces que no eran de beneficio para mí. Con algunas de ellas he llegado a intentado retomar, salir, pero a veces las escucho hablar o hacer referencia de ciertas cosas y siento así como que algo me zumba en el oído que digo, ay, no estoy cómoda. Mi mejor amiga, ella definitivamente cuando yo me convertí al cristianismo, ella fue la primera en decirme, qué bueno, me da mucho gusto. Ella es una católica, pero ella no era grosera, ella no bebía, ella sí le gustaba salir de fiestas, pero no era de esas de las que cada fin de semana. Entonces realmente nuestra amistad siempre fue muy honesta y clara desde un principio. Entonces ella fue una de las primeras personas que me di cuenta que aunque tuviera 2, 3 meses sin hablar con ella, cuando yo la necesitara, era la primera en llegar. Entonces nosotros debemos de alejarnos de aquello que nos aparta de lo que el Señor ya tiene para nosotros. Va a costar un poquito de trabajo, no lo voy a negar, pero tú sola te vas a ir dando cuenta que es aquello que te hace daño y que es aquello que te ayuda, que te beneficia, porque todo aquello que te aleje de Dios definitivamente es algo que en un futuro te va a hacer daño, que te va a lastimar. Y todo aquello que te acerque al Señor, en ningún momento va a haber un dolor, un resentimiento. Entonces, podemos analizar aquello que nos haga daño, que nos separe de lo que Dios ya tiene para nosotros y nosotros aprender a tomar un espacio, apartarnos de aquello que nos haga mal. Continuamos. Número 14. Buen testimonio de los no creyentes. Aquel quien vive su vida cristiana, como se le ha enseñado a hacer en todo lugar, con toda persona, como en la iglesia y con los hermanos. ¿Qué quiere decir? En 1 Timoteo 3:7 dice, también debe de ser respetado entre los no creyentes, para que no caigan en deshonra y en alguna trampa del diablo. Voy a volver a leer esto. También debe de ser respetado entre los no creyentes, para que no caigan en deshonra y en alguna trampa del diablo. Debemos de ser de buen testimonio. Voy a hacer mucho énfasis a mi vida cuando yo me convertí, al igual con la de mi esposo, pero recuerdo que en una de las primeras reuniones que salíamos después de estar asistiendo a la iglesia, llega el ahora esposo de mi mejor amiga y le invita una cerveza a mi esposo. Y mi esposo le dice, no, gracias. Y él le contesta, ay, ¿te regañan? Ay, ¿te prohibieron tomar en la iglesia? Y yo recuerdo que él contesta y le dice, no, pero dime tú cómo me miraría yo. Si yo te quiero hablar de Dios, te quiero decir lo bueno que es, de lo que me ha salvado, de lo que me ha cuidado, me ha protegido, con una cerveza en la mano, ¿cómo me miraría? Y él le contesta, no, pues mal. Entonces, de ahí la conducta de él cambió. También con mi familia. Yo soy la única cristiana de mi familia. Entonces no faltaba mi tío que llegaba y me invitaba una cerveza o le invitaba una cerveza a mi esposo. Y ándenle, vénganse a tomar eso, vénganse a tomar aquello. O, por ejemplo, que hablaban y decían, pues, groserías. Y, o sea, antes de convertirnos, éramos parte de ese ambiente. Pero después de llegar a Dios, después de darnos cuenta de aquello lo que nos hacía daño, de aquellos que realmente nos lastimaba, varios de mi familia llegaba y nos decía, tengan,
Y nosotros, no, gracias. Ay, es que eres un aburrido, es que ya cambiaste. Entonces, poco a poco, nos costó mucho trabajo, pero ellos ya empezaron a vernos de una manera diferente. Ya no eran las palabrotas, las groserías, ya era más así como que, oye, fíjate que me pasó esto. Ya empezaban a hablar de cosas que tuvieran que ver en lo espiritual. Entonces, de ahí todo cambió. Nosotros debemos de ser siempre de buen testimonio para aquel que no cree, para aquel que dice que nos están lavando el cerebro, que estamos perdiendo nuestro tiempo. Debemos de ser de una manera en la cual digan, y se comporta en la iglesia de una manera, en la casa se comporta igual. Así como trata a las personas en la iglesia, viene y trata a sus hijos en casa. Nosotros debemos de ser de ejemplo. Recuerden que nuestro primer ministerio es nuestro hogar, es nuestra familia. Nosotros debemos de ser ese ejemplo para nuestros hijos. Entonces, también debemos de ser de ejemplo en esa vida en la que llevamos o cómo nos tratamos. En nuestra iglesia somos una gran familia, somos una súper mega familión. Entonces llegamos y, ay, hola, mucho gusto. Antes de todo esto de la pandemia era un abrazo, un beso, un saludo muy fuerte. Somos muy cariñosos en IDTN. Entonces, así como somos allá, debemos de ser fuera también. Debemos de ser igual con nuestros vecinos que no lo son. Que vean que realmente quien vive en nuestro hogar, quien vive en nuestro corazón, es Dios. Entonces, debemos de cambiar esa imagen de que en la iglesia se porta de una manera y acá viene y se porta de otra. Recuerden, somos de conducta irreprochable. Debemos siempre de ser respetados por todos, pero sobre todo nosotros respetar también a todos. Ahora continuamos con la número 15 y la última. No un neófito o alguien con poco tiempo de haber creído. ¿Qué quiere decir esto? Uno que no ha alcanzado un crecimiento en su vida cristiana o una madurez espiritual. En primera de Timoteo 3:6 dice, y no debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Cuando nosotros llegamos, ¿recuerdan sus primeras clases? Post-encuentro, cómo orar, cómo pedir, como niño, que si recibíamos leche, que si luego recibíamos pan. Cada una de esas cosas es poco a poco. Nosotros al momento de llegar a los caminos de Dios somos como unos bebés. Poco a poco vamos recibiendo el alimento. Dios acomoda todo para que poco a poco vayamos nosotros creciendo. Nosotros tenemos alrededor de 6 años en la iglesia, 6 años que llegamos y llegamos de una manera en la cual queríamos comernos todo lo que nos dieran. ¿Por qué queríamos? Porque nos llenaba, nos hacía sentir de una manera diferente, nos sentíamos como llenos y a la vez de una forma en la cual decías tú, no estoy perdiendo mi tiempo, estoy invirtiendo en algo que me hace sentir tan bien. Entonces nosotros debemos de aprender a aprender de lo que nos da la iglesia. La palabra de Dios, la Biblia, tiene tanto por enseñarnos y siempre lo he dicho, yo puedo leer hoy un versículo y me da a aprender algo y en 2, 3 meses que lo vuelvo a leer, aprendo otra cosa. Entonces nosotros debemos de siempre tener un hambre de Dios. Nosotros debemos de crecer en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de tener una madurez espiritual. No porque nos topamos en algún momento de nuestra vida, no digo específicamente ahorita, con alguien que era cristiano y tenemos mala experiencia con esa persona porque era una persona grosera o dijo algo que nos lastimó de alguna forma. No por eso debemos nosotros de detenernos. Tú estás ahora en un nivel en el cual vas a ir creciendo. Poco a poco Dios te va dando más. Cuando tú termines estos clases bíblicas para ministerio y termines tu tercer nivel, siempre va a haber más por aprender. Nuestra iglesia nunca se detiene, nuestros pastores nunca se detienen. Si no son clases bíblicas, son
CMS, si no es CMS es algún estudio bíblico, si no es, siempre tratan de dar y dar y dar y dar para que tú no te estanques, para que tú no te detengas, para que tú no seas alguien con una vida cristiana que no, sin crecimiento, con alguien con una madurez espiritual muy baja. Nuestra iglesia siempre tiene algo que brindarte porque tú aprendas. Ay, es que no tengo ahorita manera de conectarme, pero tienes la oportunidad de ir los domingos a la iglesia, asiste. Ay, es que ahorita no tengo la manera de estar viendo las clases los miércoles, pero las clases se quedan guardadas. Tú puedes asistir, verla un jueves, puedes verla un viernes, puedes verla el día de tu descanso, en tu hora de comida. Entonces, no te detengas. Nosotros vivimos en un mundo que si tú dejas de aprender, y lo estoy hablando de una manera general, si tú dejas de aprender, simplemente la tecnología y la modernidad te consume. Entonces, en la iglesia, en la vida cristiana, tú no puedes tampoco dejar de aprender. Tú no puedes detenerte. Sí, el trabajo está muy pesado, está saliendo muy tarde, pero tienes el día siguiente, tienes tu día de descanso para ver la clase, para asistir a la célula o ver la célula en línea, para asistir a la iglesia. Si tú te acercas a nuestra pastora y decirle, pastora, ya terminé mis clases bíblicas, ¿qué sigue? Vámonos al estudio bíblico. Ya terminé estudio bíblico, ¿qué sigue? Vámonos a CMS. CMS es un grupo, clases que se escuchan que son avanzadas, pero son súper mega interesantes. Yo nunca voy a olvidar ese semestre que tomé de CMS y ahorita estoy en una pausa debido a que tengo unos hijos un poquito inquietos y no puedo estar asistiendo, pero definitivamente tú no te puedes detener. Debes de continuar, debes de seguir aprendiendo. Ahora, cada una de estas 15 características que yo te acabo de brindar son muy importantes para realizar la obra del Señor. Son muy importantes para quien nosotros le servimos. Él puso estas características de las cuales nosotros debemos de hacerlas parte de nuestra vida cotidiana, no nada más para el servicio del Señor. Perdón, no nada más para el servicio del Señor. Son parte de nuestra vida cotidiana. El respetar a las personas, el ganarnos el respeto de los no creyentes, el no enojarnos, el tener una conducta irreprochable, no nada más es en la iglesia, no nada más es cuando le servimos a Dios en la iglesia, es en nuestro hogar, es en nuestro trabajo, es en todas partes, absolutamente todas partes, hasta cuando vas a un Oxxo, es en todas partes. Entonces, la gran mayoría de estas características son muy importantes para que tal persona, en este caso nosotros, podamos ser exitosos en toda relación que nosotros podamos tener. Te repito, no nada más es en iglesia, no nada más en el ministerio de niños, no nada más en el ministerio de Levántate Mujer, no nada más en el ministerio de Hombres de Reto, no, es en todo. Es en nuestra iglesia, es en el ministerio en el que servimos, es en el trabajo, es en la escuela, es con nuestros hijos, es en el Oxxo, es en el Soriana, es en todas partes. Ay, es que hay personas que no me caen bien. En todas partes. Nosotros somos ejemplo, nosotros debemos de reflejar lo que Dios nos da. Y estas 15 características son muy importantes para nuestra vida. Ahora, cuando esas características son desarrolladas en el siervo del Señor, habrá éxito en la obra del Señor en la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, en el ministerio particular en el que servimos, pero también, como les repetía, en nuestra vida cotidiana. Para poder concluir, al final viene que tú te puedas evaluar. Se va a subir la clase y ustedes tienen su tareita, no se nos olvide. Viene que tú te puedas evaluar del 1 al 5, calificando con el 1 el más bajo y el 5 el más alto, cada una de estas áreas. Vuelvo a repetir. 1, no un neófito o alguien con poco tiempo de haber creído. 2, buen testimonio de los no creyentes. 3, santo. 4, justo o alguien de buen juicio. 5, amante de lo bueno o persona de bien. 6, no amante de ganancias deshonestas. 7, no iracundo o de mal genio. 8, no arrogante o terco. 9, no avaricioso o no amante del dinero.
10, no pendenciero o peleonero. 11, no dado al vino o borracho. 12, respetable o de conducta decorosa. 13, prudente o sensato. 14, sobrio o de vida seria. 15, irreprensible o irreprochable. Parte de tu tarea es que tú contestes esto. Te pongas del 1 como el más bajo, que tú consideres que esta característica es algo que tú tienes que trabajar, que es algo que tú tienes que mejorar, y como 5 aquellas que tú crees que ya lograste llegar a la meta, que tú ya lograste a lo que Dios espera de ti. Al final vamos a sumar todos los puntos y lo vamos a poder dividir entre 15. Yo así ya poder revisar cuál es tu autoevaluación. No se trata de echar mentiras, pero tampoco se trata de decir, no, en todas soy un 1, estoy pésimo. Se trata de ser honestos. Eso es un valor. Todos tenemos el valor de la honestidad. Entonces es un valor que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra evaluación. Los peores evaluadores somos nosotros mismos. De nosotros mismos, nosotros somos los peores que nos podemos evaluar. Pero debes de ser honesto a la hora que contestes. ¿Está bien? Con esto terminamos esta segunda parte del carácter personal. Sí, se escucha como que, ay, es mucho, pero inconscientemente, cada una de estas 15 características, tú ya las estás llevando a cabo. Sin darte cuenta, cada una de estas características, tú ya las cambiaste. A lo mejor eras alguien que explotaba muy rápido y de repente, sí, está bien. Quizá no ves el cambio, pero las demás personas lo ven. Y eso es lo importante. Recuerda, estas características hacen que nosotros podamos tener un cambio en nuestro carácter personal, pero sobre todo que las demás personas vean lo que Dios hace en la vida de uno. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que esta clase te sea de bendición como lo ha hecho para mí, porque recordarlo realmente hace que uno vuelva a aprender cosas. Entonces, para poder terminar, me gustaría que me acompañaras ahora. Gracias, Dios, por el tiempo que nos has brindado. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hecho ver este día. Gracias por la enseñanza y el aprendizaje. Permite que lo que nosotros hemos visto el día de hoy podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria, Señor, en nuestra vida espiritual. Permítenos, Señor, ser de bendición siempre y darnos hambre por aprender aún más y más de lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que tengas la oportunidad de hacer tu reservación para nuestro servicio de los domingos. Recuerda, tenemos servicio a las 9, a las 11, a la 1 y a las 6. Y sobre todo, los jueves también a las 7. Los miércoles tu clase a las 7, los martes a tu célula. Los jueves tenemos Empoderando Familias, lunes Matrimonios de Impacto. Te digo, nuestra iglesia no se detiene por aprendizaje, para que aprendas, para que te cultives, para que llenes más lo que Dios tiene para ti y aprendas sobre todo lo que Dios tiene para ti. Nuestra iglesia tiene muchas actividades para hacer. No se te olvide hacer tu reservación y sobre todo nos vemos el próximo miércoles en tus clases. Buenas noches. Hasta luego.